Hola, muy buenas. Bienvenidos a la sala Divergente 106. Eh, Hoy tenemos a una invitada desde Valencia, España. Se llama Gretel Botella. Ella es licenciada en Derecho, trabajó varios años en el despacho de su padre y bueno, después de experimentar una ECM, redirigió su vida profesional hacia enseñanzas de yoga, pilates, donde actualmente dirige su propio centro de ambas disciplinas, ¿no? Tiene dos libros publicados, uno referente a su profesión y otro que habla de señales que su hijo le envía desde el otro lado, ¿no? También ayuda a padres en procesos de duelo, da charlas, conferencias y realiza talleres online para que personas en duelo aprendan a conectar directamente con su ser querido desde el otro lado, ¿no? Eh, a raíz de su experiencia vital y sobre todo la trascendencia de Rodri, su hijo, ha desarrollado algunas capacidades extrasensoriales y se ha formado en varias escuelas de mediunidad. La última con Sebastián Lía. Bueno, si cometo algún error me lo dicen, ¿no? Está todo Además, perfecto. junto a su marido, pues realiza este tipo de sesiones online. Pues bienvenida, Gretel. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, José, encantadísima de estar contigo en la sala Divergente y nada, agradecida también de que me hayas invitado y de poder contar un poco mi historia. Bueno, pues yo un placer enorme de tenerte a ti, de tenerte ahora mismo aquí en este canal y bueno, pues en principio me gustaría saber cuándo tomaste en contacto el mundo del otro lado, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Cómo fue o qué te pasó, ¿no? Si tienes alguna pequeña anécdota, algún caso. Bueno, pequeña anécdota, tuve una circunstancia importante en mi vida, Ujú, que muchas veces estas circunstancias importantes son las que hacen que cambiemos la mirada y que empecemos a buscar respuestas. Y eso fue la enfermedad y la muerte de mi hermana, una hermana pequeña. Yo tenía 12 años y mi hermana tenía 11 meses y murió por una meningitis. Y entonces, claro, yo estaba en un ambiente católico, había visto morir a personas mayores, eso me parecía lo normal y lo razonable, pero cuando de repente muere una niña de 11 meses que aún no le ha dado tiempo ni de experimentar, ni de cometer errores, ni de pecar, según la nomenclatura cristiana, yo es que no entendía nada. Entonces empecé a pensarme, a plantearme qué era la muerte. Y a partir de esos 12 años en que ya me planteo esto con la muerte de mi hermana, ya fue una constante en mi vida. Fue una constante. Lo que ocurre es que esto fue hace muchísimos años, entonces ujú, no teníamos la información que tenemos ahora, por ejemplo, a través de Internet o la cantidad de publicaciones que hay. Eh, yo intenté, a través de mi pequeño mundo, conseguir respuestas, pero evidentemente las respuestas que conseguí eran pues de manual católico. Es un angelito, es la voluntad de Dios, cosas que a mí no me llenaron para nada. Entonces fue transcurriendo mi vida, siempre estaba esa pregunta ahí, yo intentaba indagar con las monjas del colegio, con la gente allegada, pero no obtuve respuesta. Pero ahí estuvo, latente, hasta que luego hubo otro episodio de mi familia en la que un hermano mío eh, intentó suicidarse y saltó de una séptima altura, pero no se mató, cosa poco probable desde una séptima altura. Y eso también me volvió a poner de cara a la muerte, porque estuvo evidentemente muy grave y no sabíamos cómo iba a evolucionar. Me puso de cara a la muerte otra vez y ya dije que esta vez ya tenía que seguir buscando. Era yo ya más mayor. En ese momento, un poco después de que mi hermano tuviese ese episodio, apareció el que es mi pareja, mi marido, el padre de mis hijos. Y bueno, empezamos a indagar en el mundo espiritual ya lo que había, porque habían, pues eso, tú ya te imaginas, ibas a la librería, habían cosas, era como todo muy oscuro, muy esotérico, pero bueno, íbamos encontrando alguna respuesta que otra. Y ahí di con los libros de Elizabeth Kubler-Ross, de Raymond Moody, Brian Weiss, los clásicos. sí, Y entonces ahí sí que, buenísimo, vamos. maravillosos, maravillosos. Ahí sí que ya me di cuenta que estaba en casa. Ahí ya me di cuenta que las cosas vibraban y que realmente tenía respuestas que tenían mucha más lógica
tenía mucho más sentido y quedabas, es que si no esta vida para mí no tenía nada ni por dónde cogerla. Y bueno, pues empezamos a indagar en ese mundo. Yo ya devoré los libros, todos los que me llegaban, los devoraba. Eh, y empezamos a indagar en ese mundo también, pues participando, pues lo que haces cuando inicias en este mundo, pues haces talleres, te reúnes con gente, haces grupos de sanación. Bueno, vivimos nuestra espiritualidad, empezamos a vivirla, aunque siempre en privado, porque es verdad que mi entorno era un entorno muy académico. En mi familia, mis padres, ambos son personas con estudios superiores y gente muy formada, y estaba muy mal visto todos estos temas, así que fue llevado en Supongo que sí. sería sobre los años 90, ¿no? Esa etapa, imagino, Sí, sí. antes del Internet, ¿no? Claro. Exacto, exacto, no había internet todavía, pero sí que ya había un poquito más de información, ya había un poco más de inquietud, Mm. y ya encontramos también algunos amigos que también participaban de estas creencias o de estas búsquedas, y ahí fuimos avanzando. Eh, Esto, claro, yo tenía noción de todo esto, me encantaba, resonaba, pero yo creo que el universo tenía reservado para mí algo más, para que yo tuviera no solo una creencia, sino una certeza. Y aquí es Entonces cuando, te pasó claro, algo que ahora nos contarás. exacto, ahí fue Mm. cuando, bueno, yo formé una familia con mi pareja, tuvimos un hijo y después quisimos tener otro hijo más adelante, y ahí sufrí un aborto espontáneo y me tuvieron que practicar un legrado, que es una intervención sencilla, en mi hospital, el hospital de turno. Claro, de esto hace más de 25 años, hay que ponerse Mm. en Sí. situación. Y, y bueno, pues estando en el quirófano, de repente yo me vi fuera de mi cuerpo, tuve una visión por detrás de mi cabeza, y luego tuve otra visión. Ya me sentí encima de una esquina del quirófano, desde arriba, una esquina del techo, en el techo. Yo desde ahí observaba lo que estaba ocurriendo abajo. Claro, yo sí que tenía conocimiento de lo que era una ECM porque había leído a Raymond Moody, pero claro, no es lo mismo leerlo que vivirlo. Cuando lo estás viviendo, por supuesto no razoné si lo sabía o no lo sabía. Yo tenía clarísimo que el cuerpo que había ahí abajo era el mío, pero no tenía ¿Tú ningún eras peso. consciente en ese momento de la gravedad Totalmente. de tu situación? Totalmente, totalmente, sí, sí, Totalmente. sí, Mm. totalmente. Entonces yo sabía que ese cuerpo era el mío, pero no había ningún vínculo emocional con él. Me daba igual, me daba exactamente Estabas igual. en Me un daba igual, momento. sí, porque es que es una sensación, o sea, tú, lo que tú eres, no estás ahí. O sea, yo estaba en ese sitio viendo allí todo y escuchando, oí como los médicos decían que se nos va, que se nos va. Y yo intenté hablar y decirle que os estoy oyendo, pero evidentemente no hubo ninguna respuesta. Por lo visto nadie me oyó. Claro, evidentemente no me oyeron. Entonces, cuando pasó ya eso, cuando ya oí, porque además es que encima suceden las cosas de una manera especial. Ese sonido es un sonido como envolvente, es un sonido como en estéreo, es un sonido. Y ahí yo luego, claro, luego lo pienso y dices, es que yo no tenía ni oídos ahí arriba, ni tenía ojos, pero yo oía, pero además con un sonido que es mucho más que el sonido unidireccional que tenemos en estas tres dimensiones. Entonces, pasé un poco de lo que ocurría abajo con mi cuerpo. Estaban todos manipulando, todos estresados y tal. Y yo empecé a sentir. Y empecé a sentir eh, una sensación de hiperrealidad. Yo tenía una sensación de hiperrealidad y de hiperconsciencia. Como si tuviese mucho más conocimiento y mucha más sabiduría de la que solemos tener en este plano de tres dimensiones. Y una paz inmensa. Entonces, eh, fíjate tú que yo tenía ya mi marido y mi hijo. Es que no tuve ni un pensamiento. Estaba tan bien ahí, tan en esa sensación de sentirme y de eso, esas sensaciones de hiperrealidad. Es como que cuando estamos en este plano vemos esto, ¿no? Esta es nuestra realidad. Lo ves así, lo ves como cerrado. Cuando estás ahí es como que todo se expande y todo se.
y como que lo entiendes todo, aunque luego yo he vuelto a mi plano y vuelvo a no entender muchas cosas. Sí que es verdad que en ese momento se despertaron pues certezas y muchas pequeñas cosas, pero el estar ahí te hace ver la dimensión tan grande que somos realmente. Así que bueno, viví esa experiencia con esa paz inmensa y no sé cómo regresé al cuerpo. Yo no tuve ni túnel, ni yo no. Yo simplemente fui súper consciente de lo que soy yo, de las dimensiones que tenemos cuando no estamos en este cuerpo físico. Y al regresar al cuerpo, evidentemente se había complicado la operación, había sufrido una perforación de útero con la consiguiente hemorragia y la operación se había alargado. A la hora salieron a decir a mi familia que había habido complicaciones y fue todavía más tarde cuando salí, me llevaron a reanimación y en el trayecto hacia reanimación me encontré con mi marido, estaba despertando de la anestesia y le dije, dime qué ha pasado, que yo sé que ha pasado algo. Me miró como diciendo, pero que tú qué vas a saber si tú estabas anestesiada. Pero evidentemente yo lo, lo tenía clarísimo, lo había visto, no tenía la menor duda de lo que había pasado. Y bueno, pues cuando te pasa esto, que es una experiencia cercana a la muerte, cuando empiezas a vislumbrar lo que realmente somos, eh, se te plantea una disyuntiva. ¿Qué haces con esto? ¿Lo cuentas? ¿Cómo manejarlo? ¿A quién contárselo? Si debería de contarlo o no, según a qué persona, ¿verdad? Claro, claro, porque además, claro, por supuesto a los médicos ni se me ocurrió, ni se me ocurrió. Pero sí lo intenté contar a alguna persona cercana y un poco más que pensaron que me había afectado el aborto, que no estaba en mis cabales, que no. Y bueno, alguna persona de confianza a retazos, pero al final quien lo supo de verdad, supo toda la historia, evidentemente fue mi marido. Y luego, posteriormente, con el tiempo, mis hijos siempre han sabido de esta historia, siempre han sabido de esa experiencia mía y se ha hablado con naturalidad de la muerte en nuestra casa. Lo que pasa que, claro, yo no sabía nunca sabes por qué suceden las cosas. Luego con el tiempo entendí que esa experiencia cercana a la muerte me dio la total certeza y evidencia de que la muerte no es más que un paso a otro modo de vida mucho más completo. Pero sí que es cierto que no me atreví a contarlo a más gente. Lo dejé ahí, me costó emocionalmente recuperarme, porque también es verdad que suponía la pérdida de otro hijo, que aunque ya sabes que no nos morimos, pues ya ese ser no iba a llegar. Eh, y también, pues, bueno, pues es como, es como la sensación de abrir, abrir otra parte de ti, ¿no? Es como que se abre otra dimensión del conocimiento de uno mismo y, y lo que no sabía es que eso realmente ha sido, yo creo, lo tengo clarísimo, una preparación para lo que estaba por llegar, para realmente la experiencia Por- más difícil de mi vida. claro, porque, bueno, en ese momento, después de esa experiencia tuya, ¿cuántos hijos tenías? Tenía uno, mi hijo Tenía mayor, uno. mi hijo mayor. Y Ujú, aún después de esa experiencia, como tú muy ujú, bien dijiste en la introducción, cambié de profesión justo después. Ya había ujú, dejado el despacho de mi padre antes de la experiencia cercana a la muerte. Ya estábamos en el mundo espiritual y a mí ya no me cuadraba, yo no, pero siempre estaba buscando como trabajos convencionales, bueno, los clásicos, ¿no? Y a partir de la ECM directamente, en cuanto me repuse, ya inicié el camino del yoga y posteriormente del pilates. Entonces, realmente la ECM me produjo un cambio claro, en, un cambio en- de de lo mi que te modo de vida. interesaba, lo que querías saber más Exacto, y exacto. Un está allí, cambio ¿no? radical en mi modo de Ujú, vida y luego ya más adelante pues tuve a mi hijo pequeño, a Rodri, claro. y ahí pues bueno, pasamos unos años muy felices como familia, porque siempre nos hemos llevado súper bien, hemos disfrutado mucho de todo. Pero sí que es cierto que bueno, pues la vida me reservaba porque yo creo que estas cosas se prevén desde antes de nacer. Yo sé que haya habido un pacto entre mi hijo y nosotros, en el que él nos venía a enseñar una serie de lecciones duras, pero importantes. Y bueno, pues a los 16 años Rodri enfermó
de un cáncer de hueso, sarcoma de Ewing, que es muy habitual bueno, habitual, a ver, se supone que es Sí, un cáncer que no es de los raros, pero al final afecta a muchos jóvenes y niños. Y bueno, a los 16 años se enfermó y ahí empezamos pues 4 años de locura, porque mira, aunque yo tenga claro que la muerte no existe, aunque yo tenga claro que allí somos mucho más que aquí, yo tengo emociones humanas y soy madre. claro, lógicamente. Entonces, sufrí muchísimo, sufrimos muchísimo. Además, un carrusel de emociones, de repente estaba mejor, de repente recaía, de repente una intervención quirúrgica, una quimio, una radio, pues tú ya te puedes imaginar. 4 años se dicen pronto con todos sus días, pero fue realmente duro. Pero es cierto que todo ese camino que recorrimos juntos, esos 4 años, eh, hicieron que surgiese la época de más amor que te puedas imaginar. Éramos tan conscientes del presente, éramos tan conscientes de que la vida nos había puesto realmente una prueba en la que había que mojarse. Es decir, yo hasta ahora me habían regalado la experiencia cercana a la muerte y todos esos conocimientos, entre comillas, que fuimos eh, bueno, añadiendo a nuestro bagaje personal a través de experiencias, libros, cursos o lo que sea. Pero ahora había que ponerlo en práctica. Y con la persona más difícil, con tu hijo. Claro. No sé cómo tomaba tu hijo en esas diferentes etapas que él tuvo ese proceso, ¿no? Eh, lo llevaba muy mal, luego bien, luego lo iba superando. ¿Cómo era Mira, su actitud? yo te Mm, cuento, Rodrigo tuvo mm, una capacidad de aceptación impresionante. Evidentemente, al principio, él jugaba baloncesto, era un niño mm, sano, nunca había tenido problemas, pasó de jugar al baloncesto a estar en una silla de ruedas. Eso le costó aceptarlo, evidentemente. Pero a medida que el proceso se hizo más grave, se agravó, eh, en casa siempre habíamos tenido, ellos siempre conocían nuestro mundo espiritual, nuestros hijos siempre, habíamos jugado desde siempre a cartas de los ángeles, habíamos hecho meditaciones, bueno, habíamos hecho muchas cosas juntos. Entonces lo que nos ocurrió, sobre todo, hablo de los tres porque mi hijo mayor ya se había independizado, al año de ponerse Rodri malo se independizó. Entonces mi marido Rodri y yo regresamos a fondo al mundo espiritual. Nunca lo habíamos dejado, pero es como que cuando te sucede algo así, necesitas todavía más ese anclaje en ese mundo espiritual y tener esas personas que tú puedas oír ahora ya sí a través de internet o a través de los libros, que te refuercen en que lo que tú ya sabes, lo sabes, pero que lo vas a vivir y que lo vas a vivir de otro modo. Mira, Rodri nos ayudó muchísimo en el proceso. Fuimos capaces de hablar, él y yo, antes de trascender, un mes antes de irse, estaba desahuciado, ya no le funcionaban las piernas, estaba en casa, lo pudimos traer a casa desde el hospital y un mes antes yo ya sabía que les iba a manifestar en algún momento, pero no sabía cuándo. Y temía ese momento porque iba a ser duro. Pero un día me dijo, mami, creo que esto va a poder conmigo. Entonces, claro, ahí yo como madre tienes tus resistencias, aunque yo ya había aceptado que él se tenía que ir. Yo ya lo había aceptado, ya me daba cuenta que tal como estaban sucediendo las cosas, que podía ser que siempre hay que dejar una puerta abierta porque mi hermano se tiró por la ventana y no se mató. mm. Que el alma a veces tiene unos requiebros ahí, pero yo sentía que Rodríguez tenía que ir. Entonces ese día decidí que tenía que ser honesta y que tenía que decirle la verdad, aunque dejara siempre la puerta abierta. Y entonces nos miramos a los ojos, nos cogimos de la mano y le dije, sí, Rodri, puede que te vayas, que te tengas que ir, pero estarán tus abuelos y un montón de seres de luz para acogerte. Y si te quedas, estaremos tu padre, tu hermano y yo para ayudar. Y entonces en esa charla, que fluyó de una manera absolutamente inusual, con la dificultad que suponía, yo estoy segura que desde el otro lado nos ayudaron muchísimo. Eh, Hablamos
de la muerte, por supuesto. Hablamos de la reencarnación, como los cursos escolares, que él no pudo completar el bachillerato. Hablamos de mi experiencia cercana a la muerte, la refrescamos. Eh, y en todo ese hablar de todo lo que él necesitó hablar y lo que yo necesité hablar y de decirle que íbamos a estar bien, que no se preocupara, que estaríamos bien, al final de la charla le, le dije que si se iba al otro lado, que por favor que me enviase algún guiño desde Una allí. señal. Una, Exacto. ujú. Entonces, nadie, Rodri ese último mes nos dio la lección ya máxima de aceptación total. Y no solo eso, sino que cada persona que venía a despedirse, estábamos en pandemia, ¿eh? Cada persona que venía a despedirse, él le transmitía la paz. La persona se iba con más paz cuando llegaba a su habitación, estaban hechos polvo y luego salían tranquilos Ujú. y emocionados, ¿no? Entonces Rodrigo fue, como muchos chavales jóvenes que son grandes maestros, yo tengo claro que él pudo hacer eso porque está mucho más avanzado que lo que nos hemos quedado. Lo que nos hemos quedado estamos aquí porque tenemos mucho que aprender. Entre ello, pues eso, la muerte de un hijo te mueve todos los cimientos de tu vida, totalmente. Te da la vuelta a la vida. Entonces, él fue el detonante de eso. Pero ¿qué ocurrió? Que, bueno, también contar como cosa que a mí me parece importante, ver cómo cuando un ser está en proceso de desencarnar, empiezan a manifestarse hechos que te hacen ver que ya no es él el que está tomando las riendas, ya es el ser en mayúscula el que está tomando las riendas. ¿Eh? Hubo gente cercana a mí que lo vio a mi lado como bolas de luz, gente que no había visto nunca nada y de repente despertó cualidades como bolas de luz. Luego Roddy tuvo un momento en que hizo algo que era imposible de hacer físicamente. Él tenía un tumor en el brazo, en el hombro derecho, que le impedía subir el brazo, moverlo, o sea, Moverlo. era Ujú. imposible. Entonces, justo las últimas palabras que dijo, ya en proceso de sedación, mi marido se puso en el lado izquierdo, yo me puse en el lado derecho, él nos abrazó, cosa que era imposible, y nos dijo, os quiero. Entonces te das cuenta cómo el ser en mayúsculas está dejándose ver. Ya no es el chaval de 20 años con un cuerpo mm, destrozado por el cáncer que está ahí, es el ser, va mucho más allá. Entonces él hizo conexiones y desconexiones con el cuerpo y, y bueno, se fue después de decirle una mañana en la que ya yo notaba que ya estaba la cosa, la respiración ya no, bueno, anunciaba lo que iba a llegar. Pero yo creo que él quería estar hasta el último momento porque su padre no lo aceptaba. Así como ya tenía claro que él se tenía que ir, él no lo aceptaba. Entonces, eh, aguantó bastante con nosotros y esa mañana le dije, entré a su habitación, estábamos solos, él estaba, por supuesto, ya sedado. Dije, Rodri, sal de tu cuerpo, mira a ver qué hay por ahí, busca la luz. Y fue decirle eso bueno, y le dije, estaremos bien. Y fue decir eso y llamaron justo en ese momento al timbre la doctora que venía a verle todos los días. En ese impasse de atender a la doctora y abrirle la puerta y tal, a la que volvimos a la habitación, Rodrigo ya se había ido. En un acto maravilloso de amor, de hacernos ahorrarnos ese último aliento y como chico obediente que fue, como que yo le di permiso y él voló. Eh, es muy bonito ver cómo no solamente los que mueren por enfermedad, cualquier tipo de muerte, muchas veces hay un anuncio previo y es como que la gente va preparándose para eso, el alma lo sabe, y hay como una preparación hasta el momento, la gente pone en orden sus cosas, la gente habla con unos, con otros, se despide, pero no se despide así como sabiendo que se va a morir, sino que cierra ciclos. Y, y Rodri los cerró totalmente. ¿Y qué ocurrió? Que después de trascender, eh, esa misma mañana envió señales a una amiga nuestra que es profesora de inglés, su profesora de inglés de toda la vida. A las 2 horas de trascender, ella ya tuvo una señal preciosa y nosotros a partir del al día siguiente, a los 2 días, empezamos a recibir señales.
Eh, lo que ocurrió es que fue algo mucho más inusual de lo que yo pensaba. A ver, cuando yo tuve la ECM no me atreví a contarlo. Temía las críticas, temía la reacción social. Pero después de morirse físicamente un hijo, es que dije, me da igual lo que piensen de mí, me da igual. ¿Qué ocurrió? Que empezaron a hallar una señal, otra señal, otra señal, otra señal, y yo digo, ¿y ahora qué? Digo, pues lo voy a contar. ¿Y Entonces, esas señales eran para vosotros como padres o también para los hermanos, incluso al hermano que ya se independizó, para toda la familia? ahora te cuento, mira, Vale. lo que cuando yo empecé a contar las señales que estábamos teniendo nosotros, lo contaba pues a mis cuñados o a mis hermanos o a mis sobrinas o a mis amigos, de repente yo tenía un feedback y me decían, yo he soñado con él, a mí me ha dicho esto, pues a mí me pasó el otro día esto, que yo sentía error cuando pasé por no sé yo. Y entonces me di cuenta de que esto no era una cosa que nos estaba pasando solo a mi pareja y a mí, le estaba pasando también a su hermano, le estaba pasando a nuestro entorno cercano, a su profesor de matemáticas, a su profesora de inglés, a sus amigos. Esto tenía mucha más dimensión de lo que yo podía imaginar. Claro, Rodri era muy querido, a la gente le afectó mucho su marcha física, entonces la gente estaba abierta a, a él. Y bueno, pues también decidí que había que apuntar todo esto. Hay que tomar nota, ¿no? Claro, De lo que iba. claro. Entonces empecé a apuntar las señales que iba llegando, que nos iba mandando, con las fechas, las personas que las recibían, las sensaciones que se les, bueno, como se había transcurrido la sesión, por supuesto, pero también las emociones asociadas a ella, porque una forma de reconocer esa interacción con tu ser querido es la emoción que te produce una señal. ¿Eh? Para mí una señal ya es una manifestación del otro lado, me da igual que sea eh, que lo hayas oído, que lo hayas visto, que te haya venido una mariposa, que tengas una sincronicidad con una canción, que un animal se te haya presentado y has reconocido a él. Da igual, hay muchas formas que tecnológicamente el móvil empieza a poner fotos y a quitar fotos de él sin que nadie lo toque. Hay muchas formas de manifestación. Al final son todos señales, son formas de comunicar con el otro lado. Así que cuando ya había reunido unas 50 señales propias y ajenas, muchas de ellas ajenas, eh, pues escuché, porque claro, al final de tanto estar en contacto con el otro lado, pues vas desarrollando una serie de habilidades que todos tenemos. Supongo que no sería a diario, ¿no? Eso. El que a Serían diario, las mira, señales. no, no es a Depende de la diario, racha, ¿no? no es a diario, no es a diario, pero lo que yo sí que establecí a diario es una rutina de comunicación con él. Entonces, habíamos jugado a las cartas de Los Ángeles siempre en casa. De hecho, él tenía su propia baraja. Entonces, yo pensé que era un modo muy bueno en que a partir de ese momento del día de la muerte, en vez de hablarme Los Ángeles, que me hablara él a través de las cartas. Entonces, desde entonces, ahora hace ya más de 4 años que Rodri ha trascendido, todos los días, desde entonces, medito con él y echo unas cartas de ángel. Entonces tenemos un momento de comunicación. ¿Qué ocurre? No siempre recibo señales todos los días, evidentemente, pero sí que tengo comunicación diaria con él. Hemos establecido unos códigos de comunicación, ¿sabes? Entonces al final te vas dando cuenta que el lenguaje del otro lado es distinto. Es como aprender un idioma. Tienes que aprender a relacionarte de otro modo. ¿Eh? Y eso es lo que ha sucedido durante estos 4 años, que hemos llevado nuestra mirada al mundo espiritual, porque ahí está nuestro hijo, y a través de esa observación de las cosas que suceden, de esas meditaciones, de ese jugar a las cartas, de ese hablar con él, mi marido en sueños recibe, eh, acabas relacionándote, teniendo una relación distinta. Evidentemente, tienes que aceptar que físicamente no va a estar. O sea que el proceso humano de aceptación no te lo quita nadie. Mi hijo físicamente no va a volver, pero es cierto que si llevas la mirada hacia el mundo espiritual, te das cuenta que sigue estando y con mucha más potencia que antes. Porque cuando la gente estamos aquí, pues tu hijo se te va a un país, por ejemplo, o
está estudiando o se independiza o si... Y tú Claro, tienes... hace su vida luego al final, Sí, como todos. pero, exacto, como todos. Pero cuando tu hijo trasciende, es como que tienes siempre alguien que te está apoyando desde el otro lado, ¿vale? Así que establecimos, hoy escribe un libro, escribí un libro sobre la historia de Rodri y sus señales, las primeras señales, un poco a modo para dar esperanza a gente que está pasando por procesos de duelo difíciles, para padres, por supuesto, pero no solo para padres, sino personas que están sufriendo, eh, porque al entender que la muerte no es tal, que la muerte no es más que un cambio para pasar a un modo de vida mucho más pleno, eh, saber que están vivos te da otro argumento para vivir tu duelo. El duelo físico lo tenemos que vivir, es así. Pero el sentir, el saber que espiritualmente continúan, que continuamos, porque claro, esto aplicado a ellos, pero es que a mí me va a pasar lo mismo, a ti, a todos, que continuamos, no tiene nada que ver. El duelo se convierte en algo más liviano, en algo más llevadero y, y sobre todo estimula esa posibilidad de seguir relacionándote con él. Entonces, Gretel, a raíz de publicar el libro, supongo que recibirías muchas cartas o testimonios de otras personas con experiencias parecidas, similares, incluso podría ser más fuertes o más atípicas, ¿no? ¿Podrías contar algunas de ellas o algún Mira, yo caso? no suelo contar las de los demás porque son personales y en principio Claro. si no me dan permiso no las cuento, pero lo que sí te quiero Ujú. decir es que no, lo que nos ocurre a nosotros no es nada especial, no somos especiales. Esto le pasa a muchísimas personas que están atentas, porque es verdad que tienes que abrir la antena. Es como decir, me abro a que pueda simplemente suceder que exista el otro lado, me abro a que pueda estar vivo. Y recibimos señales muchísimas personas. Claro, yo mi entorno en el que me manejo más es con las mamás, sobre todo las mamás y papás, algunos papás, de hijos trascendidos. Entonces los hijos se preocupan muchísimo de hacerles saber a sus padres que están bien, muchísimo, ya sea por sueños, ya sea por señales de otro tipo. Entonces, no es una cosa que está solamente para unos pocos, que va. Es algo que nos sucede a todos. Pero sí es cierto que hay mucha gente que, quizá por los condicionantes sociales, no nos permitimos creer en ello. Decimos, bueno, pues será el azar, pues será... Pero cuando a veces yo cuento cosas, la gente dice, ah, pues entonces yo a mí me pasó una vez esto y tal, ¿esto será una señal? ¿Tú qué sentiste? Sí, sí, yo sentí que era mi hijo. Ah, pues ya está. Entonces, lo que hay es un proceso de reconocimiento. Mira, para comunicarnos con el otro lado directamente, o sea, nosotros directamente, que es lo que hago en los talleres, les enseño un poco cómo yo me relaciono con mi hijo. Necesitamos dos cosas. Primero, un poquito de apertura al otro lado, un poquito. Y una cosa que nos viene de serie, que es el amor infinito que sentimos por ellos. Eso para relacionarnos con los nuestros. Otra Claro. cosa distinta es si quieres desarrollar también las facultades que todos tenemos para comunicarnos con el otro lado, pero de otras personas. Es decir, mediumnidad. Para hacer una sesión de mediumnidad, tú necesitas simplemente pues desarrollar o practicar y hacer una serie de rutinas también que te favorezcan que tú puedas recibir información de una persona a la que en principio no tienes un nexo, un vínculo emocional. Pero son dos tipos de comunicación, al fin y al cabo es comunicación con el otro lado, pero es verdad que una es con el nexo de amor potente y yo para mí lo reconozco más fácil y luego la mediunidad para hacerla con Claro, otras que es como personas y más ayudar a otras altruista, personas. más de estudio, ¿verdad? el- Más, lo, lo de ayudar a otras personas a través de la mediunidad sí, es poner un poco tus dones, no son dones, ¿eh? Yo creo que son facultades que todos tenemos a disposición de una persona para que pueda aliviar un poco su proceso de duelo. Pero que todos podemos relacionarnos con los nuestros, eso es todavía más fácil, pero
es cierto que hay que creer, hay que poner una dosis de fe, porque el mundo sutil en el que ellos están no es tan evidente como este. Tú ahora, pues eso, coges un agua, esto es el agua, pues tienes el agua, tienes, es tangible. Allí no. Allí tú escuchas y has escuchado algo y tú lo tienes claro y dices, esto no es mío, pero luego puedes meter la mente racional y dudar. ¿Habrá sido? ¿Habrá sido? ¿Qué pasa? Que ellos también es verdad que se preocupan de darte pruebas para que tú creas. Pero mira, yo a través de esa rutina diaria que inicié con Rodri, que vas desarrollando esas facultades de escuchar, he escuchado muchas frases de él que también apunto en otra libreta. Yo soy muy de apuntar. Y entonces, alguna vez he recibido alguna frase que él mismo pasó, me estoy acordando en especial de una vez que me dijo, la vida es como un teatro y, y le dais demasiada importancia a las emociones. ¿Vale? Yo dije, vale, me pareció una sentencia que digo, yo no es mía, pero la dejé ahí. Esa noche, de esto hacía 8 meses que había Rodrigo trascendido. Esas noches veíamos casi todas las noches pues, vídeos de gente de CMs, pues, nos ponían en sintonía con lo que estábamos viviendo. Y fue el primer día que vimos a una mujer que no la conocíamos de nada, la pusimos y dijo exactamente la misma frase que Rodri me había dicho por la mañana. Y es como una corroboración de, sí, mamá, me estás oyendo. Sí, mamá, cuando notas eso es que soy yo. Y entonces Sí, en y ese... es también como anunció en el contenido de la frase, ¿no? Que digamos que en ese mundo no es tan necesario, tan urgente esa emocionalidad, ¿no? Ese Claro, sentir, o es de otra forma más elevada, ¿no? yo lo que Entiendo. creo que él lo que intentó es que nos demos cuenta de que esto realmente es un aprendizaje para todos, evidentemente, pero que le damos mucho peso, es todo como muy importante. Sí. Y creo que a veces él tenía mucho sentido del humor, muchísimo, y yo creo que es un poco eso. La vida es como un teatro, disfrutarlo, es una obra una obra de teatro. Luego te vas y es verdad, dejas el traje y todo eso, esos pesares que has tenido en la obra se te van. Tú ya te vas a tu casa y ya eres el actor ya tranquilo que estás relajado. Entonces, es un poco eso. Pero eso me vino a dar la certeza también de que vas recibiendo información y así poco a poco vas abriéndote a ese otro mundo. Y también en una de estas me dijo, computa todas las señales. Toma nota de todo lo Claro, que... porque en el momento que tú vas haciendo ese ejercicio diario de anotar señales propias y ajenas, por supuesto que mías no son todas, hay muchas de gente de su entorno que siguen recibiendo 4 años después. Y en ese anotar y en ese te vas haciendo consciente y vas aumentando esa relación con el otro lado. Y ahí entra, bueno, hay una persona, tú hablas, Sebastián Lía, o algo Sí, así, ¿no? sí. ¿Entraste, digamos, en un círculo mediúnico? ¿Cómo fue Sí, sí, a esto? ¿Cómo ver, fue este? yo Ujú. siempre he tenido bastantes, sobre todo desde la CM, yo siempre he tenido, me han pasado cosas con el otro lado. He tenido pues, conexiones con el otro lado, he visto a alguna persona del otro lado trascendida y tal. Entonces, a raíz de la trascendencia física de Rodri, y al ponerme tan en contacto con ese otro plano, yo empecé a sentir, a ver, a oír, he visto a Rodrigo varias veces, he sentido cosas, he recibido información, entonces pensé que había que canalizar eso. Y entonces lo que me he formado en varias escuelas, ¿eh? Me he formado con dos mediums españoles y luego acabé en la escuela Intangible Lab, que es donde está Sebastián Lía. Entonces, en ese proceso hemos estado mi marido y yo, pues hemos aprendido un poco a canalizar eh, bueno, facultades distintas a las habituales y ponerlas a disposición de la gente. ¿Qué tienen en común todas esas escuelas y qué tienen en que son diferentes? En Así común, que brevemente, todos porque... lo que buscan es relacionarse, comunicar con los seres Ujú. fallecidos. Todos es como un factor común. Como diferencia,
algunas hacen desde el punto de vista espiritual y entonces pues un poco dan su propia visión del mundo espiritual y otras como la Intangible Lab deja aparte la visión del mundo espiritual que cada uno la tenemos y se centra solamente en lo que es la relación con el fallecido. Entonces, de todas se aprende, pero sí que es verdad que si tengo que decir, para mí la definitiva ha sido Intangible Lab. Allí nos hemos sentido arropados y hemos, yo creo que sacado el potencial que tenemos, aunque nos queda, por supuesto, como en todo en la vida, siempre tenemos mucho que aprender todavía. Pero es un camino que nunca en la vida, ni mi marido ni yo, lo hubiéramos pensado. Y ahora ya es que como hemos abierto la caja de Pandora, porque ya hablamos de las señales de mi hijo, hablamos de MCM, hablamos de todo, es que ya, pues esta es una parte más que no nos esperábamos, pero que llegó maravillosamente. Y bueno, que nuestra vida, gracias, entre comillas, aunque esto pueda parecer un poco raro, a la trascendencia física de nuestro hijo, ha dado un vuelco impresionante, para bien. Impresionante, Gretel. Eh, bueno, el otro entorno familiar ha logrado entenderte, entenderlo. Pues mira, Por una ejemplo, parte, abuelos, tíos, primos, no sí, sé. A ver, al principio sí, todo el mundo te apoya. Es verdad que al principio está todo tan reciente y hay mucho dolor, evidentemente hay dolor, por el proceso de duelo, como te he dicho antes, lo tienes que pasar. Que la gente te apoya y tal. Sí que es cierto que con el tiempo, algunos les ha tocado la espiritualidad y han empezado a indagar eh, y otros simplemente han vuelto a su dinámica normal. Pero bueno, ya saben lo que somos, lo que hacemos, dónde estamos, qué sentimos, qué pensamos y, y muy bien, y fenomenal. muy bien. Y bueno, ¿actualmente tienes algún proyecto nuevo en mente o cómo es tu día a día? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Háblanos un poquito de eso, Gretel. Pues mira, en mi día a día, aparte de mi profesión normal, que por supuesto la sigo desarrollando, pues lo que hago mucho es conectar, hablar con muchos papás, mamás, hago talleres, los talleres que hago cíclicamente, cada X meses hago talleres para aprender a conectar directamente con ellos, que no tienen que ver con la mediunidad. La mediunidad la hacemos en sesiones privadas a través de Zoom con la persona y mi marido y yo como mediums, pero los talleres los hago abiertos, los talleres los hago gratuitos porque siento, soy una madre más. Eh, y en ellos lo que intento es en esas 4 horas que dura el taller, que rocen un poquito más el mundo sutil, que nos demos cuenta de cómo relacionarnos con ese otro mundo sutil y cómo podemos hacer para relacionarnos y para volver a incluir en nuestra vida, porque es muy difícil. Cuando alguien no cree en nada o le cuesta, es como que ya se ha acabado tu hijo. Eso es muy duro. Y aquí te das cuenta de que, por supuesto, hay que aceptar que se han ido y hay que aceptar que estamos nosotros porque tenemos que aprender cosas, pero hay una serie de herramientas y una serie de posibilidades de seguir comunicándonos con ellos. Entonces, esa ahora es por un lado ese y por otro lado, por supuesto, las sesiones de mediunidad que desarrollamos Eduardo y yo de manera conjunta, que nos encanta hacerlo juntos. Y bueno, tenemos desde luego la experiencia de una pérdida importante, como es la de un hijo, con lo cual entendemos muy bien cualquier proceso de duelo, incluso el más difícil que pueda ser. Y en ese entender, nuestra intención siempre, por supuesto, es ayudar. Y se pueden poner en contacto con nosotros pues, a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, de Instagram, ya te pasaré. Eduardo y yo somos experiencia.medium y aparte yo tengo mi Instagram de Gretel Botella en el que hablo de las charlas y bueno, pues de algunas cosas que Puede- recibimos y tal. Bueno, si tienes tu libro, Sí, sigo aquí sí, para que mira, vean la mi portada. libro Sigo aquí, Ujú. Señales de mi hijo desde el más allá, que se puede conseguir tanto bueno, está en Amazon, tanto en Ya. formato digital como en papel, Ujú. porque hay algunas partes del mundo en que no llega el papel.
Y bueno, esa es nuestra vida, que si te das cuenta, alguien puede pensar, después de la muerte de un hijo, todo se acaba. Sí, yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar, pero nuestra vida ha dado un cambio impresionante para bien. ¿Que lo echamos de menos de vez en cuando? Eso también te lo digo. Por supuesto, claro. Eso también es, pero es verdad que te das cuenta que esto tenía que pasar. Muy bien, Gretel, pues muchísimas gracias, por este rato tuyo, por esta experiencia que has contado de una forma tan precisa, tan meticulosa y de todo este contenido, ¿no? Porque todos son unos pasos importantes, apasionantes, de sufrimiento también, ¿no? Pero son unos pasos bonitos, ¿no? Entre esa enfermedad, lo que te pasó antes, la forma de comunicarte, luego el meterte en el mundo de la mediunidad, también para seguir un poco tanteando todo esto, pues me parece digno de interés, ¿no? Así que te agradezco mucho este tiempo contigo en el canal y bueno, si tienes algo que decir ya por último, antes de Bueno, pues yo terminar. primero agradecerte a ti que me hayas invitado, bueno, pues que estos temas pues pueden dar también mucha paz a mucha gente, con lo cual es muy bonita la labor que realizas de difusión. Ya sé que trabajas muchos otros temas también, que eso está muy bien para abrir la mente a la gente, pero hablar un poquito del otro lado es yo creo que muy importante. Y nada, como mensaje, pues esperanza. Yo sé que no es lo mismo haberlo vivido en mis propias carnes y tener la certeza, pero bueno, si he podido yo con mi hijo ponerlo en práctica, tener esa capacidad o, bueno, no, esa ayuda yo creo, para poder acompañarle con esa certeza de que el otro lado existe, pues ojalá alguien coja de ahí algo y le sirva. Pues tú lo has dicho. Gretel, Botella, hasta siempre. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.